Marca 25 años. ¿Cómo están? Buen día. 25. Si es el tema, claro. Si el Senado... Bueno, es el tema en un sentido. Ahí vamos a eso. Si el Senado no produce una sorpresa mayúscula... En la madrugada de ayer... comenzó a despejarse el camino para ir a las efectividades conducentes y no hacia un limbo interminable. Desde ya, el camino esté despejado para cierta cosa, para cierto objetivo, no quiere decir que el lugar de arribo sea bueno. Por otro lado... y de esto ya venimos hablando y tupido, y hoy lo haremos también, ¿cómo no? Ya el acuerdo con el fondo nació muerto. Votaron algo medio muerto, ¿quieren? La disparada de los precios energéticos, lo que está ocurriendo con las materias primas, los subsidios recortados que ya no se van a poder cumplir. En la práctica se votaba el default con el fondo o el arreglo finalmente aprobado, el croquis ese, que no se va a cumplir. Todo lo demás, es decir, todo lo demás fuera de que se votaba esto o esto otro, el default con el fondo, o lo que hay, todo lo demás, salvo que se viene cómo sigue la ruta si es que se pretende discutir en serio sobre algún modelo de país, es hojarasca. Da bronca y da impotencia que el gobierno haya debido sentarse a negociar en el Congreso con los cambiemitas culpables, responsables de la tragedia de deuda. Por supuesto, es horrible, es un espanto. Es comprensible engancharse con la división expuesta en el frente de todos. Es comprensible engancharse con si los 4 gatos locos que tiraron piedras contra el Congreso y el despacho de Cristina fueron producto de sí mismos o de serviciales maniobras. Comprensible engancharse con la paradoja de que Martín Guzmán, que nunca fue el ministro de Economía, sino el ministro de la Deuda, que comandó el acuerdo, acabe machucado porque la Realpolitik le impuso condiciones. Es comprensible engancharse con que el gobierno no abrió para adentro el debate de lo que se venía, y que perdió tiempo cuando la pandemia le habría ofrecido la oportunidad de negociar de otra manera. Todo es muy comprensible. Pero, tras el quítame allá esas pajas, se impone otra cuestión. En la página 13 de las 15 que conforman su documento muy bien presentado, la propia Cámpora advierte que este acuerdo no asegura de ninguna manera la sostenibilidad del endeudamiento luego de 2025, cuando, cumplido el periodo de gracia, deba iniciarse la etapa de repago al Fondo Monetario. El párrafo siguiente, al que se le ha prestado muy poca atención, es fundamental. Dice la Cámpora, comillas, en ese contexto, con un nuevo gobierno, es probable que Argentina deba reiniciar las conversaciones para revisar la sostenibilidad de la deuda, siendo necesario, sigo textual, resolver plazos más largos con el propio organismo o estrategias alternativas como el cambio del financista. Sigue.
Vale destacar que en los archivos enviados al Congreso de la Nación no hay mención alguna a la estructura de repago o devolución de este, comillas, nuevo acuerdo, lo que es poco regular en este tipo de instancias, cerró comillas. En otras palabras, no hay lugar para interpretar nada que no sea el hecho de que el acuerdo, o como quiera llamársele, porque hasta en esto hay polémica, es una ficción de mediano y largo plazo. Y de vuelta, es la propia Cámpora quien sostiene que la clave consiste en cómo se afronta el futuro, no el pasado. ¿Por qué? Porque afirma lo que sigue a página 15 en el cierre de su texto. Comillas. Nuestra fuerza política puede dar testimonio de que siempre tuvo que hacerse cargo y pagar las deudas que tomaron los gobiernos de signo político o ideológico opuesto. Está claro que, si tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional, tenemos que firmar un acuerdo con ese organismo. Sigue la Cámpora. El problema es qué se firma. El reconocimiento de la deuda obliga a abordar el tema más importante. ¿Quién va a pagar esta deuda cuando, además, buena parte de la misma fue fugada del país? Pagar. ¿Qué? ¿Y quién? Todo en mayúsculas, en negrita, en el texto original. ¿Quién pagará qué? No remite ni solo ni esencialmente a este acuerdo ficcional con el fondo, porque no hay quien no esté de acuerdo con que la deuda dejada por Macri es impagable. En todo caso, a la descripción quizá irreprochable de la Cámpora, técnicamente dicho, y tanto como lo fue en su momento la intervención de Máximo Kirchner cuando renunció a la jefatura de bloque, le falta la propuesta de cómo se sigue y a cuáles intereses habrá que enfrentar ahora que el arreglo está cerrado, o casi cerrado. Eso incluye que Cristina o votará a favor o, lo más probable, de hecho ya dejó en libertad de acción al bloque, no impedirá que se vote a favor y o que no tiene la fuerza para trazar una alternativa. Pero no es que eso le falta a la Cámpora solamente. Le falta al conjunto del gobierno, del que la Cámpora es parte porque, hasta nuevo aviso, ni la agrupación, ni Cristina, ni Máximo han decidido formalmente romper la coalición gobernante. Empezará el periodo de gracia de 2 años y pico, en que la parte gruesa de los vencimientos del monstruo macrista serán pagados al fondo con la plata del fondo. Ese mientras tanto, a cuya complejidad se le suma lo que Ignacio Ramonet bien ha definido como una guerra híbrida mundial, porque ni de lejos se da únicamente en el campo militar ucraniano, requiere acciones no relacionadas con el Fondo Monetario. Y ahí es cuando retomamos el tema que encabeza todo, agravado por esa guerra. Esto de que, aún en la fantasía de que la deuda no existiese, porque Argentina querría, podría o sabría implementar el pagadiós formulado por franjas marginales o de gente comprensiblemente exaltada, subsistirían los problemas estructurales arrastrados desde hace añares. ¿Cuál es la propuesta coyuntural frente a los precios disparados de energía y materias primas agropecuarias que otra vez nos convierten en víctimas de nuestras ventajas? ¿Y cuál es la propuesta estructural frente a los factores de poder que siguen estando, que seguirán estando, si acaso se encontrara respecto de la guerra una salida pacífica en el terreno bélico?
En el país de las vacas, la leche, el trigo y los enormes recursos naturales, seguirá siendo que la inflación es incontrolable. ¿Qué alternativas de producción, de distribución proponen los opinators radicalizados? Retenciones no van a aumentar. Al segmento más rico no le van a volver a poner un impuesto. ¿Contra quién van a ir? Eso no es el fondo. No puede o no debería ser que la dirigencia y los referentes sociales e intelectuales queden presos, otra vez, del ideologismo a que condujo y conduce el acuerdo con el fondo. Ya está. Se votó a favor por una mayoría parlamentaria aplastante, surgida de tranzas que responden a la correlación de fuerzas de lo que el pueblo votó. Y ahora queda gobernar con sentido de gestión, no de resistencia. No se gobierna con el solo expediente de resistir. Y hasta acá, con sus méritos, errores, horrores, con firmezas y quebraduras, el Frente de Todos, en su expresión ejecutiva, lo que ha hecho es eso, resistir. Primero a la pandemia. Y después, hasta donde supo, pudo, en la negociación con el fondo. Se termina. El Frente de Todos, el gobierno habría que ver, sale muy afectado de esta circunstancia fondo monetarista. Hay pases de factura, hay resentimientos internos demasiado grandes. Entre sus líneas hablan nada más que para suturar heridas y nunca para proyectar ese modelo de gestión que determine cuáles son los aliados y quién es el enemigo. Esto es literalmente así, créase o no, las fracciones del Frente de Todos proceden como si las demás no contaran. Repartieron las áreas, los ministerios, las secretarías, las subsecretarías, con un sentido horizontal, de cada quien haciendo y diciendo lo que se le canta. No hay la mínima e imprescindible verticalidad, de modo que el gobierno más se parece a una asamblea de tardía adolescencia universitaria o a un foro de fraseólogos a la Bartola. El gobierno necesita relanzarse, contra viento y marea. Entre otros, nos contamos lo que dice, por ejemplo, Mario Weinfeld, ¿no? Bueno, mejoren la gestión, hay que innovar en políticas socioeconómicas, reducir la inflación, la pobreza, la desigualdad. Nada de todo eso provendrá de alguna cosa que impida el acuerdo con el fondo. Basta de excusas y de chiquilinadas. Ojalá aplique aquello de que no hay principio del fin, sino fin del principio. Qué lindo que está para hacer Peroncho Delivery. Qué días tan... Acá arranca el noticiero que banca la unidad hasta que duela y que también banca que duela hasta que se una. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El gobierno nacional decidió cerrar a partir del domingo los registros para nuevas exportaciones de aceite y harina de soja hasta nuevo aviso. Y es como, bueno, a ver, al fin una medida en cuidado del bolsillo de los argentinos. Sí, señores, en un clima absolutamente enrarecido por la interna del Frente de Todos, esta medida abre una luz de esperanza para volver a poner el foco en el principal problema de los argentinos. Todos los días hay aumentos. Hay que hacer algo para que esta fuerza política no sea recordada como el frente de todos los aumentos.
Algunas fuentes del sector privado afirman que este cierre es el paso previo a la implementación de una suba de los derechos de exportación para el complejo industrial de la oleaginosa, que es una medida que la administración de Alberto Fernández viene evaluando, no solo por el aumento que registró la cotización internacional de este cultivo en las últimas semanas, también porque, por ejemplo, según la revista Márgenes Agropecuarios, en 2021 las ganancias de los productores de maíz subieron un 216% en dólares. Las ganancias de la soja un 113% y las del trigo un 24%. O sea, ya desde antes de la guerra, que subió los precios un 60%, vienen ganando más que el River de Gallardo. Acumulan guita como nosotros estamos acumulando bronca. Habiendo recibido las correspondientes instrucciones del señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, esta Subsecretaría de Mercados Agropecuarios pone en conocimiento del sector exportador de los productos agrícolas comprendidos en el régimen creado por la Ley 21.453 que a partir de la fecha de la presente y hasta nuevo aviso, el registro de declaraciones juradas de venta al exterior que involucre la exportación de las siguientes posiciones arancelarias quedará suspendido a todos sus efectos. Eso dice textualmente el comunicado oficial firmado por el subsecretario Javier Preciado Patiño. Javier justamente no está siendo muy preciado por el campo en estos momentos, ¿no? En principio subirían las retenciones. O sea, si no pasa lo mismo que con Vicentino, con la reforma judicial o con los próceres en los billetes en lugar de los animalitos, subirían las retenciones. El campo ya se enojó, siempre. Pero desde los sectores nacionales y populares, esta vez no sabemos si enfrentarnos a ese enojo o esperar a ver si el gobierno sale con que no le da la correlación de fuerza y cosas. En principio, habría una suba de 2 puntos en las retenciones de subproductos de la soja que podría incrementar la recaudación en unos 400 millones de dólares adicionales. 400 millones de dólares. Parece mucho, pero es apenas un 1% de la que se fugaron con el FMI. Dicen que la decisión de cerrar el registro es prácticamente una confirmación de que las retenciones de esos productos subirán y tiene como objetivo evitar que los exportadores se apresuren a registrar sus ventas al exterior para congelar de ese modo el derecho de exportación vigente. O sea, se suspende la exportación ahora para evitar la avivada de siempre. Una avivada es una acción que implica sacar provecho de una persona o de una situación empleando para ello engaños o astucia. Una ruraleada, digamos. Si finalmente se confirma la suba, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, va a quedar en un lugar bastante incómodo, ya que en una conferencia de prensa ofrecida el pasado 3 de marzo, había negado una posible suba de retenciones. Opino que salga y diga, bueno, pasaron cosas. A Macri le refuncionó. Apenas se conoció el cierre del registro, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, Ciara, dio por hecho a través de su cuenta de Twitter que la decisión del gobierno es subir 2 puntos las retenciones al complejo industrial y adelantó su rechazo, que estaba más cantado que despacito, por supuesto. Era más previsible que Leuco echándole la culpa a Cristina por cosas. Es totalmente contrario al interés exportador de la Argentina, dicen desde Ciara. Y acá un pequeño detalle. Ciara es también un nombre de mujer, ¿no? Ciara, bueno. Leopoldo Marechal decía, quien recibe un nombre, recibe un destino. Ya lo hemos visto varias veces a esto en Peroncho Delivery. La Cámara de la Industria Aceitera Argentina se llama Ciara. Y aunque para algunos etimólogos Ciara es una variante italiana de clara, que viene del latín clarus, con el significado de aquella que está limpia de culpa, en realidad Ciara es un antiguo nombre de origen irlandés, variante de Ciaran, nombre que deriva de la voz celta Ciar, que significa oscuro, negro. Oscuro, como las maniobras de Ciara, y negro, como el dinero que ganan. Quien recibe un nombre, recibe un destino. Leopoldo siempre da en la tecla. El vicepresidente de Confederaciones Rurales, Gabriel de Rademacher, escribió: qué imaginativos son los funcionarios del gobierno nacional. Otra vez piensan subir derechos de exportación. Para ellos, achicar el déficit solo es por la vía del aumento de impuestos y el castigo al que produce. Ineptos. Un notable llamado al diálogo por parte del sector que más ganó durante el endeudamiento macrista. El sector que más fugó durante la fuga macrista. Le pegué una patadita a la cámara. Oh, ahí fue otra también. Bueno, el sector que más ganó durante la pandemia y el sector que ahora más gana durante la guerra en Europa. Parece en el video de TikTok ese que habla de la pareja que te acompañó en todas las malas, ¿no? Viste que como si estuvo con vos en la desgracia, en la tristeza, en la pobreza, bueno, déjala porque te trae mala suerte. Bueno, si estos tipos ganan en todas las tragedias, ¿no podríamos, no sé, al menos tomarnos un tiempo? No te digo dejarnos, pero un tiempito.
Entre quienes rechazan la medida también está el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que es del Frente de Todos. Pero, curiosamente, esta oposición a una medida del gobierno no es leída como un debilitamiento del poder presidencial, ni como el gesto de un enemigo interno. Qué raro, ¿no? Qué ventajas que te da no ser de la cámpora. Atacaron el despacho de Cristina durante la votación del acuerdo con el FMI. Cristina difundió un video en el que contó que al momento del ataque se encontraba con Máximo Kirchner y con los senadores nacionales Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli. Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron, el despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, aseguró la vicepresidenta. Curiosamente, otra vez había un contenedor lleno de piedras muy cerca del Congreso que estaba más descuidado que mi aspecto un domingo a la tarde. El Congreso estaba más descuidado que Peter Lanzani en el cumpleaños de la China Suárez. Estaba más descuidado que Plaza de Barrio Pobre en Buenos Aires. Quizás las piedras eran una ofrenda de Larreta a Cristina, se puede entender, ¿no? Quizá tiraron piedras porque seguían la leyenda irlandesa que cuenta que ante la presencia del verdadero rey o la verdadera reina, las piedras gritan, ¿no? Entonces, a ver, ¿sos vos, Cristina, la que está gobernando? Kant escribió: con las piedras que con duro intento lanzan las críticas, bien puedes erigir un monumento. Aplicaría este caso, pero ya sabemos que el monumento ya estaba dentro del despacho. Aparte, qué ilusos. A Cristina le tirás piedra y te construye una represa Néstor Carlos Kirchner que provee energía eléctrica a medio país. Giles. El ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés El Cuervo Larroque, cuestionó la falta de reacción del gobierno nacional frente al ataque contra Cristina Fernández de Kirchner. Escribió El Cuervo: aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta. Por suerte, Alberto respondió con silencio y parsimonia. El presidente más tuitero de nuestra historia, o sea, el que más usa Twitter, de los tres que usaron Twitter en sus gestiones, bueno, escribió tweets para despedirse de Gerardo Rosín, pero no escribió una sola línea sobre el atentado político que fue el ataque al despacho de Cristina. Ni una sola línea. Al cierre de esta edición había retuiteado una entrevista a Leandro Santoro con mensajes para la cámpora y sobre el atentado, nada. Quizá está esperando que el Congreso se autodefienda de las piedras, ¿no? Como la justicia se va a autodepurar y eso. Hay que esperar, es lo republicano. En noviembre del año pasado hubo un sospechoso atentado contra el edificio de Clarín. Unas horas después, Alberto escribió un extenso tuit en repudio. Pero bueno, que una piedra pase a 20 centímetros de la cabeza de quien te hizo presidente no necesariamente altera la convivencia democrática, ¿no? Hay que esperar. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le contestó al Cuervo Larroque. Ante la agresión, el presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición. Seguramente es cierto, pero la solidaridad política es pública, Quiero contar una historia. Hace unos años en Córdoba hubo un escrache tremendo contra un amigo, tremendo escrache, sin denuncias en la justicia, todo en Facebook. Yo en público no dije nada. Pero lo llamé a mi amigo para acompañarlo en su exilio porque se tuvo que ir de Córdoba. Insisto, yo en público no dije nada. Y yo, esa vez, fui el peor de los cagones. Mi conciencia estaba tranquila porque le hablé en privado a mi amigo. Pero fui el peor de los cagones. No tengo perdón. En el hilo de Twitter, Aníbal dice: me ocupé del cuidado de la persona de Cristina sin que se diera cuenta, con personal de civil. El presidente está al tanto. Y esto se pone raro, porque si Patricia Bullrich hubiera escrito una cosa así, los humoristas políticos le hubiéramos dedicado 3 meses de chistes, ¿no? La cuidé sin que se dé cuenta, suena muy parecido al crecimiento invisible de Macri. Pero además, si fue así, es ilegal. Y es exactamente el mismo argumento que usaron los espías macristas para justificar el seguimiento a Cristina, que la estaban cuidando. Momento raro, muy raro. Solo superado en rareza por el tuit de la portavoz Gabriela Cerruti. Que nadie dude, el presidente y todo el gobierno nacional desprecia y repudia la violencia y espera que la justicia identifique, juzgue y castigue a los responsables. Y yo no dudaba hasta que me dijeron que nadie dude. O sea, bueno, no sé, lo dejamos ahí. Referentes de la cultura, la política y la comunicación remarcaron la importancia de mantener la unidad en el bloque del Frente de Todos para evitar el retorno del neoliberalismo. Y sí, estamos de acuerdo, por supuesto, es muy importante mantener la unidad y en estos momentos es el principal desafío. Están pasando cosas que ponen en duda esa unidad y no podemos darnos ese lujo.
La unidad es al campo popular lo que un recibo de sueldo de 175.000 pesos es a un inquilino. O sea, la mejor garantía. Milagro Sala lleva 2.249 días ilegalmente detenida. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos del macrismo. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos puede dar una mano para hacer esto todos los días, por favor, entra a peroncho.ar, suscríbete o hace un aporte. Ahí está toda la información, está todo en peroncho.ar. Danos una mano para sostener este proyecto de información libre, justa y soberana. Muchísimas gracias a la gente que pone a leer el código QR, que hace transferencia al rayo cristinizador que es Cristina.vence, que es el alias de CBU. Bueno, todos y todas y todes, sinceramente, grasas totales. El diario Clarín censuró a su propia periodista, Mariana Iglesias, es su propia editora de género. La censuraron por una nota de opinión sobre el programa televisivo de Viviana Canosa. Lo contás y parece una exageración, pero es Clarín, es Clarín. O sea, medio que no genera ni sorpresa. El jueves 10 de marzo se publicó la columna Viviana Canosa y el lado del mal, que fue eliminada del portal horas más tarde. Analizaba el discurso violento de Canosa en el que descalificaba los reclamos del 8M por la pantalla de América TV. Clarín censuró una columna que hablaba del lado del mal, porque bueno, es su lado, ¿no? O sea, se solidarizó con el lado del mal. La comisión interna de Clarín denunció la censura junto a asociaciones periodísticas feministas y sindicatos que expresaron su solidaridad. El presidente de la Nación no dijo nada sobre esto tampoco, pero estamos completamente seguros de que está terminando con el patriarcado sin que nos demos cuenta. El Ministerio de Desarrollo Productivo amplió a 1.200 millones de pesos los fondos para impulsar a las empresas recuperadas por sus trabajadores. Se trata del programa REDECO, Reactivación y Desarrollo Productivo Cooperativo, que fue presentado en octubre último. Necesitamos que nos consideren empresa recuperada. A ver si nos podrían apoyar. ¿Cómo se hace ese trámite? O sea, si tengo que demostrar que Macri nos llevó a la quiebra, es re fácil, ¿eh? El facho del día es YouTube, que bloqueó todos los canales vinculados con el Estado ruso en todo el mundo. Ya no podemos encontrar en YouTube ni el muy buen canal de noticias RT, ni el muy buen programa de Ina Afinogenova. Ahí les va. Toda nuestra solidaridad pública, como debe ser la solidaridad, con los compañeros de RT, con la compañera Ina y con el 1.000.000 de seguidores de Ahí les va, que se quedaron sin ese programa en YouTube. Que nos quedamos, yo me cuento, ¿eh? En la descripción de este video dejamos 3 links para poder seguir viendo RT y Ahí les va, que se pueden seguir viendo en actualidad.rt.com, bk.com y en ahílesva.info. Los Leuco, Dieguito y su padre, Alfredo, definido magistralmente por Natalín Caminato en Peronismo para la Juventud como el resultado de un garche entre el mejor gorilismo cordobés y el mal periodismo. Hermoso. Librazo, por cierto, el de Natalí, la Inca. Los Leuco, decíamos, dijeron en el pase entre sus programas que el atentado contra Cristina fue totalmente armado por Cristina y por la Cámpora, porque la grabación es en HD. Esa es la prueba. Bueno, Leucos, queridos, casi cualquier smartphone graba en HD. Yo mismo estoy grabando en HD con mi teléfono, imagínate. O sea, y dice Leuquito que hay errores de continuismo. O sea, ellos querían que un ataque de 40 minutos resumido en 3 minutos de imágenes respete el orden de entrada de las piedras. Llega la construcción colectiva del chiste al Peroncho Delivery. Llega el top 3. Atención, porque hoy escriben Crack, Naruto, así se llama en Google, Carlos Gómez y Eduardo Adolfo Pereira. La consigna es evidencias que aporta Nelson Castro para sostener que el oso de Putin estaba amaestrado. Es Putin, ¿no? ¿Qué dije Putin? Puesto número 3. Dice Nelson Castro que el oso estaba vacunado con Sputnik y los efectos secundarios más los electrochoques lo hacen funcionar por control remoto. Puesto número 2. Claramente el oso está amaestrado porque en el fotomontaje no le pusieron riendas. Y puesto número 1. Me lo dijo Félix Rodríguez de la Fuente. Buenísimo eso. Buenísimo eso. Bueno, para mañana, atención. Hoy es el cumpleaños de Fito Páez. De modo que la consigna es Fito Páez para gorila. ¿No? Lo que se les ocurra con esa consigna. Fito Páez para gorila. No sé, un vestido y un bandor, lo que quieran. Participá y te leemos acá en el único noticiero que todos los días te informa, te pone alegre a pesar de que muchas veces las noticias son más tristes que la gorra virtual de Peroncho y te invita a una construcción colectiva. La verdad, no sé qué más querés.
no sé, tirame piedra culpándome de la deuda con el FMI si no te sirvo. Se termina este Peroncho Delivery. Volvemos mañana. ¿Por qué? Porque mañana es mejor. Soy Emanuel Rodríguez, Peroncho. Como dice el indio, graciosos y valientes siempre. Estaba todo armado, el video está grabado con cámara HD cinematográfica. El director de cine Tristan Bauer dirigió la puesta en escena, está clarísimo. Me van a decir que justo en esos 40 minutos del ataque alguien justo pudo grabar en HD, o sea, en la más alta definición que puede tener una imagen en Hollywood, ¿me entendés? La trajeron de Hollywood, esa cámara la hizo traer Cristina en un avión de aerolínea argentina. Está clarísimo, che, está armadísimo, esto a mí no me engañan. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchando, es codo a codo el deber, soportando el mismo fuego, antes muertos que ceder, soportando el mismo fuego,